¿Qué pasaría si te dijera que hay objetos que Jesucristo tocó con sus propias manos, y que aún existen hoy? No leyendas. No metáforas. Objetos reales, conservados, venerados, estudiados y, en algunos casos, rodeados de misterio, ciencia y controversia. Hace más de 2000 años, un hombre caminó por polvo y piedra. Sanó con un toque. Bendijo con sus manos. Sangró sobre objetos que el tiempo no logró borrar. Y hoy, 5 de esas cosas todavía están entre nosotros. Algunas se guardan en silencio. Otras han sido examinadas por científicos. Todas han sobrevivido imperios, guerras, incendios y persecuciones. En este vídeo no hablaremos de fe ciega. Hablaremos de hechos históricos, de registros antiguos, de reliquias documentadas y de testimonios que cruzan siglos. Cada una de estas 5 cosas fue tocada por Jesucristo en momentos clave de su vida. Momentos de poder, de sufrimiento y de sacrificio. Y al final de cada historia, te dejaré una pregunta que aún hoy divide al mundo. Prepárate. Porque la primera de estas reliquias no solo fue tocada por Jesús, sino que cambió para siempre el destino de la humanidad. El madero que tocó el cuerpo de Dios, la cruz. Antes de hablar del objeto, hay que entender el momento. Jerusalén. Año 30 o 33 DC. Un madero tosco, hecho para humillar, no para venerar. Los evangelios coinciden en algo crucial: Jesucristo tocó la cruz. La cargó. Cayó sobre ella. Su espalda abierta se apoyó en esa madera. Sus manos fueron extendidas y clavadas allí. Ese objeto, creado para dar muerte, se convirtió en el símbolo más poderoso de la historia humana. ¿Existe todavía esa cruz? Sorprendentemente, sí. No completa. Pero fragmentos reales del madero que, según la tradición histórica y registros antiguos, pertenecen a la vera cruz, la cruz verdadera. El descubrimiento. En el año 326 DC, Helena de Constantinopla, madre del emperador Constantino, viajó a Tierra Santa. No como turista. Como investigadora. Excavaciones en el Gólgota revelaron 3 cruces enterradas. ¿Cómo supieron cuál era la de Cristo? Las crónicas de historiadores como Eusebio de Cesarea relatan que una mujer gravemente enferma fue tocada con una de las cruces y sanó inmediatamente. Ese madero fue identificado como la cruz de Jesucristo. ¿Dónde está hoy? Fragmentos del Lignum Crucis se encuentran actualmente en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, Roma. Notre Dame, antes del incendio. El Vaticano. Iglesias antiguas de Jerusalén, España, Francia y Etiopía. Han sido documentados, protegidos y estudiados durante siglos. Incluso críticos históricos admiten algo inquietante. Hay demasiados registros tempranos y coherentes para descartar estas reliquias como simples invenciones medievales. ¿Fe o historia? Voltaire se burló diciendo que había tantos fragmentos de la cruz que podrían llenar un bosque. Pero estudios modernos señalan algo inesperado. Si se reunieran todos los fragmentos documentados, no alcanzarían ni para reconstruir una cruz completa. La exageración no vino de los datos. Ese madero fue tocado por Jesús en el momento de mayor dolor. Pero también en el instante en que, según millones de personas, la muerte fue derrotada. Y ahora viene algo aún más inquietante. Porque el siguiente objeto no fue solo tocado por Cristo. Fue atravesado por su cuerpo. Y todavía conserva marcas que la ciencia no ha podido explicar del todo. El hierro que atravesó al Hijo del Hombre, los clavos de la crucifixión. Si la cruz fue el instrumento, los clavos fueron el contacto más brutal entre Dios y el dolor humano. El Evangelio es directo, sin adornos. Jesús fue clavado. No atado. No sostenido. Atravesado. Hierro romano, frío, forjado para matar lentamente.
El momento. Imagina el sonido. Metal golpeando metal. El martillo descendiendo. La mano abierta, atravesada. La arqueología confirma que los romanos sí utilizaban clavos para crucificar, especialmente con reos considerados peligrosos o ejemplares. Y Jesús lo fue. ¿Existen todavía esos clavos? Aquí la historia se vuelve inquietante. Según fuentes históricas del siglo IV, Helena de Constantinopla, la misma que halló la cruz, también encontró los clavos de la crucifixión. ¿Y qué hizo con ellos? No los escondió. No los destruyó. Los convirtió en símbolos de poder y protección. Un destino impensado. Las crónicas dicen que Helena entregó los clavos a su hijo, el emperador Constantino. Uno fue integrado en su casco imperial. Otro, en las riendas de su caballo. ¿Por qué? Porque Constantino creía que esos clavos, tocados y atravesados por Cristo, protegían al imperio. Aquí no hablamos de fe medieval. Hablamos del primer emperador cristiano de Roma. ¿Dónde están hoy? Tradicionalmente se reconocen 3 clavos santos, conservados en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, Roma. La Catedral de Milán. El tesoro de la Catedral de Monza. Han sido examinados por historiadores y metalúrgicos. Algunos estudios indican que el hierro corresponde a técnicas romanas del siglo I. No prueba absoluta. Pero sí una coincidencia histórica inquietante. Ciencia y silencio. No hay ADN. No hay certificado. Pero hay algo que desconcierta a los expertos. La continuidad histórica. Estos clavos aparecen mencionados siglo tras siglo, sin interrupciones, sin surgir mágicamente en la Edad Media como muchos mitos. Nunca aparecieron. Siempre estuvieron ahí. Esos clavos no solo atravesaron carne. Según la fe cristiana, atravesaron el límite entre lo humano y lo divino. Pero el siguiente objeto no fue un instrumento de tortura. Fue algo mucho más íntimo. Algo que tocó el cuerpo sin vida de Jesús. Absorbió su sangre. Y aún hoy plantea una pregunta que la ciencia no ha logrado cerrar. La tela que tocó su cuerpo, el sudario. El ruido del martillo ya había cesado. La multitud se había ido. El cielo se oscureció. Jesús estaba muerto. Y entonces, algo ocurrió en silencio. Su cuerpo fue bajado de la cruz. Y envuelto en una tela. No una tela cualquiera. Un lienzo largo, sencillo, funerario. Un objeto común, que terminaría siendo uno de los más estudiados de la historia. El testimonio antiguo. Los evangelios lo mencionan claramente. José de Arimatea tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en el sepulcro. Esa sábana tocó la piel de Jesús. Su espalda herida. Su rostro golpeado. Sus llagas abiertas. Y según millones de creyentes, algo imposible ocurrió allí. ¿Existe todavía esa tela? Sí. Es conocida como el sudario de Turín. Se conserva en la Catedral de San Juan Bautista, en Italia. Y ha sido analizado por físicos, médicos forenses, químicos y expertos en imagen. Lo que muestra. El lienzo contiene la imagen frontal y dorsal de un hombre crucificado. Marcas de clavos en muñecas y pies. Heridas de flagelación romana. Una perforación en el costado. Sangre tipo AB. Un rostro con signos de tortura extrema. Todo coincide con exactitud con la descripción bíblica de la crucifixión de Jesús. Pero aquí viene lo imposible. El misterio científico. La imagen no está pintada. No hay pigmentos. No hay trazos. No hay pincel. La coloración solo afecta las capas más superficiales de las fibras, como si hubiera sido causada por un pulso energético extremadamente intenso y breve. Nadie ha podido reproducirlo. Ni con calor. Ni con químicos. Ni con tecnología moderna. Incluso la imagen contiene información tridimensional, algo que no se descubrió hasta el siglo XX. Controversia y debate. Pruebas de carbono 14 realizadas en 1988 sugirieron una fecha medieval.
Pero estudios posteriores cuestionaron esas muestras por contaminación, remiendos y errores metodológicos. Hoy, el debate sigue abierto. No hay consenso. Solo una realidad incómoda. Nadie ha demostrado que sea falsa. Esa tela tocó el cuerpo muerto de Jesús. Pero no conservó un cuerpo en descomposición. Conservó una imagen. Una imagen que aparece justo antes de que el cuerpo desaparezca del sepulcro. Y el siguiente objeto nos lleva aún más cerca del momento final. Porque no envolvió su cuerpo. Tocó directamente su rostro. El paño del último aliento, el sudario del rostro. Cuando un hombre moría crucificado, no había honor. Había prisa. El cuerpo debía ser retirado antes del anochecer. Y según la costumbre judía, el rostro se cubría por respeto. Allí aparece este objeto silencioso. Pequeño, humilde, pero estremecedor. El relato oculto en el Evangelio. El Evangelio de Juan deja un detalle que muchos pasan por alto. Pedro vio los lienzos colocados allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. No con los lienzos, sino doblado aparte. No era la misma tela. Era otro paño. Uno que tocó directamente su rostro. ¿Existe todavía? Sí. Se conoce como el sudario de Oviedo. Se conserva en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, España. Y su historia documentada comienza en el siglo VII, aunque su recorrido es mucho más antiguo. Lo que contiene. A diferencia del sudario de Turín, este paño no tiene imagen. Tiene algo más crudo. Sangre. Fluidos. Marcas reales. Estudios forenses revelan. Sangre humana tipo AB. Coincidencia exacta con las manchas del sudario de Turín. Rastros de líquido pulmonar, típico de muerte por asfixia. Distribución compatible con un cuerpo aún en la cruz. Este paño fue colocado cuando Jesús todavía colgaba. Para contener la sangre y permitir su traslado. Ciencia y coincidencia. Lo inquietante no es solo lo que muestra, sino lo que coincide. Cuando científicos superponen digitalmente las manchas del sudario de Oviedo con el rostro del sudario de Turín. Encajan. No simbólicamente. Físicamente. Dos telas distintas. Conservadas en países diferentes. Con historias separadas durante siglos. Y aún así. ¿Coinciden? ¿Casualidad? Para que fueran falsas, alguien tendría que haber creado dos fraudes independientes. Con conocimiento forense que no existía en la Edad Media. Y haberlos separado durante siglos. Para que un día coincidieran. La explicación se vuelve más difícil que la fe. Ese paño tocó el rostro de Jesús. En el instante más vulnerable. Cuando ya no podía hablar. Cuando todo parecía perdido. Y aún queda un último objeto. Uno que no tocó su cuerpo. Pero fue tocado por su mano viva. Y ese contacto. Cambió la historia para siempre. El quinto objeto. La piedra que sintió su mano, el sepulcro vacío. No fue un objeto pequeño. No fue portátil. No fue ocultado. Fue una piedra. Fría. Pesada. Real. El último lugar donde el cuerpo de Jesús fue colocado. Y el primer lugar donde ya no estaba. El relato histórico. Los evangelios coinciden en un punto esencial. Jesús fue sepultado en un sepulcro excavado en roca. Perteneciente a José de Arimatea. No una fosa común. No una tumba anónima. Una tumba identificable. Jesús fue colocado allí. Y según la costumbre, su cuerpo tocó la piedra. Y la piedra lo envolvió en silencio. ¿Existe todavía ese lugar? Sí. El sitio tradicionalmente reconocido es el Santo Sepulcro. Ubicado en Jerusalén. Ha sido destruido, reconstruido, incendiado y restaurado. Durante casi 2000 años. Pero el núcleo rocoso original permanece. Arqueólogos confirman que el lugar corresponde a tumbas judías del siglo I. Fuera de las murallas de Jerusalén de aquella época. Tal como describen los textos antiguos.
Arqueología, no leyenda. En 2016, excavaciones científicas bajo la losa del sepulcro revelaron roca original intacta. Marcas de una tumba funeraria del siglo I. Evidencia de veneración continua desde los primeros cristianos. No fue un sitio elegido siglos después al azar. Fue recordado, protegido, buscado. El detalle que nadie explica. Los enemigos del cristianismo nunca negaron la tumba. Negaron el cuerpo. Incluso las autoridades romanas y judías dijeron: sus discípulos lo robaron. Pero esa explicación acepta algo clave. La tumba estaba vacía. Nadie mostró el cadáver. Nadie lo presentó. Nunca. 5 cosas. 5 contactos. Un madero. Un hierro. Una tela. Un paño. Una piedra. Todas tocadas por Jesucristo. Todas aún existentes. Todas desafiando al tiempo, a la ciencia y a la historia. La pregunta ya no es si existieron. La pregunta es: ¿qué ocurrió realmente allí? Porque si el sepulcro está vacío, entonces nada volvió a ser igual. Al final, no hablamos solo de objetos antiguos. Hablamos de huellas. Huellas de madera, de hierro, de tela y de piedra. Pero también huellas en la historia humana. Estos 5 objetos no obligan a creer. No imponen fe. Solo permanecen. Han sobrevivido al tiempo, al escepticismo, a imperios que quisieron borrarlos. Y a siglos de preguntas sin respuesta definitiva. Cada uno fue tocado por Jesucristo en un momento límite. Dolor, muerte, silencio. Y ausencia. Y tal vez esa sea la reflexión más poderosa. Si todo esto fuera mentira, ya habría desaparecido. Pero sigue ahí. La madera sigue siendo madera. El hierro sigue siendo hierro. La tela sigue guardando marcas. La piedra sigue vacía. La pregunta final no es histórica. Es personal. ¿Qué significado tiene para ti un sepulcro vacío? Porque hay historias que no se cuentan para convencer, sino para que cada uno decida qué hacer con lo que aún permanece.